Estamos estudiando acerca de la oración y hoy vamos a mirar un poquito el carácter de Dios, porque nuestra relación con Dios está basada en su carácter. Si no tenemos una perspectiva positiva de Dios, entonces va a ser muy difícil relacionarnos con Él. Se cuenta la historia de un muchacho que cuando era niñito su madre y su padre se separaron. Y la madre y la abuela decidieron que este muchacho no tuviera contacto con su padre y le pintaron un cuadro negativo, muy negativo del papá. Y este niño creció con mucha ira porque el papá nunca lo llamaba para sus cumpleaños, nunca le dio regalos de Navidad. Y pasaron los años. Y un día, cuando ya tenía 18 años, el chico va saliendo de su casa y había un hombre ya mayor en la acera. Y cuando el muchacho comienza a caminar, el hombre se acerca a él y le dice, hola, le dice, yo soy tu papá, me gustaría hablar contigo. Entonces el muchacho de primera se puso, ¿cómo se llama?, alerta, y el hombre le dio detalles que tan solo el papá podía conocer. Entonces el chico, que estaba con mucha ira, le dice, yo no quiero saber nada contigo, nunca te has preocupado de mí. Y ahora te vienes, tengo 18 años y ahora te acercas a mí. Entonces el papá le dijo, mira, dame una oportunidad, dame una oportunidad de hablar contigo. Entonces el muchacho le dijo, déjame hablarlo, déjame pensarlo. Y se fue. El papá le dio el número de teléfono y le dijo, cuando estés listo para conversar, me gustaría que me llames, por favor. Pasaron meses, muchos meses. Eventualmente el muchacho decidió hablar con él, se juntaron en un café a hablar y el papá traía una caja más o menos grande. Entonces el niño comenzó a decirle tantas cosas a este muchacho, al papá, y el papá le dijo, mira, esto fue lo que ocurrió, le contó su lado de la historia. Y le dijo, mira, en esta caja yo tengo todos tus regalos de cumpleaños y todos tus regalos de Navidad, todas las cartas que te he escrito y me han sido devueltas. Entonces le pasó la caja al muchacho, le dijo, anda a casa y míralo, están todas con fechas y puedes leer las cartas y todo lo que yo te he enviado. Entonces el muchacho se fue, se llevó su caja, vivía con la mamá y con la abuela. Y aquella noche abrió aquella caja y comenzó a mirar, a leer las cartas, a ver los regalos y a darse cuenta de que entonces él había vivido un engaño y que el cuadro que le habían pintado de su papá era un cuadro falso, era un cuadro maligno. Entonces él ahora se enojó con la mamá y la abuela. Ellas tenían sus motivos para hacer aquello y el niño dejó la casa y pidió si podía venir a ver a vivir con el papá. El papá tuvo que cambiarse de departamento, compró un departamento, arrendó un departamento de 2 dormitorios y el chico se fue a vivir con él y desarrollaron una relación maravillosa. El chico llegó a conocer al papá como quien era, no como a quien a él se lo había pintado. Entonces, esta historia nos muestra la realidad de que nosotros nos relacionamos con personas de acuerdo a la imagen mental que nosotros tenemos de aquellas personas. Si tú crees que alguien es un criminal, te vas a relacionar con aquella persona de acuerdo a aquello. Si tú crees que alguien te quiere defraudar, tú te vas a relacionar con aquella persona de acuerdo a aquella imagen mental que tú tienes. Es por eso de que el cuchicheo, el hablar detrás de la espalda es algo tan dañino, porque daña la imagen mental que nosotros llevamos de las personas y nuestra relación se fractura de acuerdo a ello. Y esto también es realidad en cuanto a Dios. Si tú y yo tenemos una imagen negativa de Dios, tú y yo nos vamos a relacionar con Dios o no vamos a tener deseo de relacionarnos con Dios. Y la gran mayoría de las personas que se llaman ateas, ellos andan arrancando de una imagen que ellos llevan de Dios en su mente. Todo ser humano tiene una imagen de Dios en su mente. Es
Todo ser humano, incluso ateo, a pesar de que ellos dicen que no creen en Dios, ellos dicen no creer en Dios porque ellos tienen una imagen mental de Dios. Y es una imagen tan terrible que entonces han decidido negar la existencia de Dios. Yo les he contado la historia del viejito de 97 años que conocí golpeando puertas y él se llamaba ateo. Y yo le digo, ¿por qué tú crees? Tú eres ateo, le digo. Y él me dice, yo antes iba a la iglesia, me dice, hasta los 17 años yo fui a la iglesia, pero cuando me comencé a dar cuenta de toda la basura que hay en este mundo, tenía que escoger que si Dios no existía o Dios era un monstruo. Entonces escogí creer que Dios no existía. Entonces su decisión fue tomada por la imagen mental que él se había formado de Dios. Y todos tenemos una imagen mental de Dios. Muchos cristianos tienen una imagen mental de Dios negativa y ellos se relacionan con Dios de una manera formal, de una manera distante, de una manera fría. No pueden formar una relación íntima con Dios porque hay barreras mentales que no se lo permiten. Y es importante que nosotros aprendamos a tener una imagen positiva de Dios. ¿Por qué? Veámoslo. Vengan al libro de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Juan 17 y versículo 3. Juan 17:3, el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el propósito de la vida eterna es conocer a Dios. En otras palabras, el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito de la vida es que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Y la vida eterna comienza cuando nosotros entramos en aquella relación íntima con nuestro Padre. La palabra conocer en el hebreo es una palabra muy íntima. En el griego es la palabra ginosco, pero está expresando una realidad hebrea y en el hebreo esa palabra era muy íntima. Cuando Dios dice que Adán conoció a Eva y ella entonces concibió a un hijo. Aquella palabra conocer significa tener una relación íntima. No es el sentido que nosotros, occidental, que nosotros tenemos de que si tú ves a una persona un día en la iglesia y después te dicen, ¿tú conoces a tal? Tú le dices, oh, sí, yo lo conozco. Eso no es conocer en el sentido bíblico. Conocer en el sentido bíblico es relacionarse íntimamente con una persona. Y la relación más íntima en el contexto humano es la relación de esposo y esposa. Cuando el ángel le dice a María que ella va a quedar embarazada, María le responde diciendo, ¿cómo será eso posible si yo no conozco a hombre? Le dice. Entonces, la Biblia nos dice que el propósito de la vida es conocer a Dios. Y la vida eterna comienza cuando tú y yo entramos en una relación íntima con Dios. ¿Sabían ustedes que Dios incluso habla de la relación de Él entre nosotros? Él la compara a una relación de amor comparable a una relación matrimonial. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, el Señor nos habla de su deseo que lo conozcamos. Dios anhela que nosotros lo conozcamos. Porque si no lo conocemos, entonces la ignorancia va a jugar en contra de nosotros y eventualmente va a destruir nuestra relación con Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero,
dice Jehová. Entonces, ¿qué desea Dios? Ese verso es una invitación para que nosotros conozcamos a Dios. Dios dice la razón de la vida no es el tener poder, no es tener sabiduría, no es tener riquezas. El propósito de la vida, el verdadero propósito de la vida es conocer a Jehová y conocerlo como Él es, en la totalidad de su carácter. ¿Se fijan ustedes ahí que el Señor nos muestra dos aspectos que parecen contradictorios de su carácter: su misericordia y su juicio? Entonces Dios desea que lo conozcamos como el Dios de misericordia y también como el Dios de juicio, que lo conozcamos a Él tal cual es, en una manera completa. Porque esa es otra falsedad de conocer a Dios. Hay personas que tan solo quieren al Dios de amor y hay otros que tan solo quieren al Dios de juicio. Es una visión, es un conocimiento que tan solo se mira a Dios con un ojo. Para poder tener al Dios de la Biblia, hemos de comprender la totalidad de su carácter, y ese carácter es el todo de lo que Jehová es. Debemos dejar que las Sagradas Escrituras nos presenten a Dios tal cual es. En Sudamérica hoy en día anda una teoría que es propagada por uno de mis cuñados, Oscar Sande, que Dios es un Dios de tan amor, es un Dios tan misericordioso que Él no puede destruir ni castigar. Si Dios destruyera y castigara, Él sería un Dios esquizofrénico. Entonces, porque Dios es un Dios tan fantástico, Él incluso va a salvar a Satanás y a los perdidos. Eventualmente todos van a ser salvos. Entonces ese no es un verdadero conocimiento del carácter divino. Esa es una adaptación del carácter divino a lo que a mí me cae bien de Dios, a lo que a mí me gusta de Dios. Pero Dios, para que sea Dios y nosotros podamos relacionarnos con Él sanamente, debemos a Él comprenderlo tal cual es su carácter. Muy bien. Entonces, la verdadera razón para nuestra vida y la vida eterna es conocer a Dios. La razón por la cual tú has sido salvo es para que las barreras se limpien y se remuevan y tú puedas entrar en un conocimiento personal del Dios del universo, de este Dios maravilloso que le gusta que le llamemos Padre. Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo capítulo 9 y versículo 10. Salmos 9, 10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cuál es el resultado natural de conocer a Jehová? El nombre de Jehová es su carácter. Así que cuando conocemos el carácter de Jehová, ¿cuál es el resultado natural? Es que vamos a confiar en Él. Ahora, lo opuesto también es verdad. Si tú no conoces a Jehová, ¿vas a poder confiar en Él? Déjame ilustrártelo. Tú no me conoces, un día yo golpeo tu puerta y te digo: hola, yo soy Samuel Braga, soy tu vecino y fíjate que necesito que me prestes 100,000 de tu dinero. Una tremenda cantidad. Ahí digamos que acá son dólares, 100,000 dólares o digamos 100 millones de pesos. Y tú nunca me has visto. ¿Me prestarías el dinero? ¿Por qué no? Porque no me conoces. Y porque no me conoces, no puedes confiar en mí. Ahora, si tú no conoces a Jehová, tú no conoces al Dios de la Biblia, has escuchado de Él, a lo mejor creciste en la iglesia, pero nunca has experimentado su fidelidad, su amor, no tienes una relación personal con Él. ¿Tú crees que le vas a entregar tu vida y vas a morir a ti mismo para que Dios ahora maneje tu vida? Imposible, imposible. Porque tú no lo confías. ¿Por qué no lo confías? Porque no lo conoces. Y aún peor, a lo mejor tienes una visión distorsionada de quién Dios es, especialmente en un contexto católico. O si has crecido en un hogar dictatorial,
o en un hogar donde tus padres fueron distantes, o en un hogar donde te regalonearon mucho. Todas esas cosas forman una imagen distorsionada de Dios, y entonces tú te vas a relacionar con Dios como te relacionas con tus padres. Si tienes mala relación con tus padres, tienes mala relación con Dios. Porque nosotros naturalmente sobreponemos la relación, la imagen que tenemos de nuestros padres con Dios. La imagen de Dios en los primeros años, hasta alrededor de los 7, 8 años, el niño no se puede imaginar a Dios. Los niños ven a Dios en la persona de sus padres. Así que cuando tú le hablas a los niños de Dios, ellos no tienen la capacidad de imaginarse a Dios, ellos te ven a ti como a Dios, y de la manera que tú eres, ellos se imaginan a Dios, y esa es la imagen que se forman de Dios en la mente. Así que, tristemente, por el hecho que muchos de nuestros hogares no fueron hogares funcionales, hogares sanos, venimos de hogares quebrantados, entonces todos traemos una imagen quebrantada de Dios, y nos cuesta relacionarnos con Él. Entonces, la primera obra del Evangelio, esto yo considero que es lo primero que debiera hacerse con cada persona con la cual nosotros estudiamos la palabra de Dios, es mostrarles al Dios de la Biblia tal cual es. Porque si le enseñamos profecía, les enseñamos el santuario, les enseñamos el sábado, pero no les cambiamos la imagen que ellos tienen en su mente de Dios, entonces no se van a poder relacionar con aquel Dios de la Biblia, o se lo van a imaginar incorrectamente, que no es saludable. Entonces, estamos estudiando la oración, por eso vamos a tomar algunas lecciones para corregir el cuadro de Dios, para que ustedes tengan un cuadro de Dios saludable, y van a ver cuánto cambia su cuadro de Dios, la vida de oración se les va a ir así. Van a desear pasar tiempo con Dios. Porque ahora, si no tienen un cuadro correcto de Dios, se andan arrancando del monstruo. Cada vez que a ustedes les pasa algo malo, le echan la culpa a Dios, se enojan con Dios, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, se ofuscan con Dios porque ustedes creen que es Dios el que se lo está haciendo. Entonces, claro, pues si ese es el cuadro que tienen, entonces naturalmente eso es lo que ocurre. Y muchas veces en las iglesias se fomenta un cuadro negativo de Dios, porque los que están predicando, los que están enseñando, tienen un cuadro negativo de Dios. Nunca se ha corregido la imagen de Dios en el carácter. Entonces tenemos un Dios, parece era un Dios esquizofrénico. Un Dios, o ya sea un Dios que es todo amor, o un Dios que es todo justicia. Entonces, eso es incongruencia, y debemos corregir aquello, porque si no, no nos vamos a poder relacionar con Dios. El problema, hermana, con Oscar es que él no en todos lados ha presentado la posición extrema que él posee. Él habla del Dios de amor, que es un Dios de amor, que su carácter es amor, pero cuando tú comienzas a escuchar alguno de sus temas, en alguno de sus temas él dice de que Dios no puede destruir, Dios no destruye, Dios no castiga, él ha redefinido la justicia divina. Y ha llegado al punto de la conclusión. Yo he hablado con él varias veces en cuanto a esto. Yo le dije, Oscar, tu posición te va a llevar a decir de que Dios no puede destruir y que no va a destruir a los impíos ni a Satanás. Y ya llegó a esa conclusión y ahora está enseñando eso abiertamente. Entonces eso me dice de que la posición que Oscar ha tomado en cuanto al carácter divino es una posición desbalanceada. Por sus frutos los conoceréis. De primera parece que algo tan maravilloso y se toma esta posición, pero me va a desbalancear en mi conocimiento divino y eventualmente va a dar frutos que van a llevar a la destrucción. ¿Por qué? Porque si Dios no destruye y Dios no castiga, Dios tiene que salvar al impío. Entonces, si salva al impío, ¿para qué murió Jesús? Oscar tiene explicaciones por qué murió Jesús, pero ¿por qué murió Jesús? Ya no hay necesidad de juicio, y él enseña eso, que ya no hay necesidad de juicio. Él ha rechazado el espíritu de profecía. Yo lo he confrontado con citas bien claras en cuanto al espíritu de profecía que lo contradicen, y él dice que no las acepta, porque contradicen su entendimiento de las Sagradas Escrituras.
Y bueno, si no nos podemos perder porque Dios nos va a salvar a todos, entonces eso destruye el libre albedrío, destruye la libertad que Dios ha creado a su universo. Destruye entonces el concepto del pecado. La paga del pecado es muerte, porque no hay muerte. Él dice que sí, todos mueren, pero realmente no hay muerte. Él ha inventado una tercera resurrección. Lo otro es de que yo puedo seguir pecando y no importa cuánto peque, Dios me va a salvar de todos modos. Entonces destruye totalmente el plan de la redención. Ya no hay necesidad de intercesión de Cristo por nosotros en los cielos. ¿Para qué va a interceder si al final nos salvamos todos? ¿Para qué va a haber juicio? El juicio queda redundado cuando al final todos van a ser salvos. Entonces, cuando se comienza a rascar un poquito sobre la superficie de lo que él enseña, él destruye todo el evangelio con el propósito de presentar a un Dios que es tan amor, que Dios no destruye. Y suena bonito de primera, pero hay que mirar bajo la superficie. Y lo otro es de que el espíritu de profecía claramente lo contradice. Yo lo confronté con las citas donde la hermana de White habla acerca del universalismo, que es la doctrina que él enseña, es la doctrina universalista que Dios al final los salva a todos. Y la hermana de White dice que esa doctrina es más insidiosa que la doctrina del infierno eterno, y que es una doctrina satánica, ella enseña. En el conflicto de los siglos hay una sección entera donde ella habla acerca del universalismo. Él los ha leído y él ha escogido rechazar aquellas citas y la autoridad del espíritu de profecía, porque él dice de que él es un creyente convertido, lleno del Espíritu Santo, y por lo tanto él tiene el derecho de interpretar las escrituras sin necesidad de referirse al espíritu de profecía. Entonces, lo que yo le estoy aconsejando es mi cuñado. Yo le dije que te voy a tener que oponer, Oscar, le dije, porque lo que tú estás enseñando es insidioso. Y las personas que no tienen madurez espiritual adventista no tienen la capacidad de entender lo que él está enseñando más allá. Simplemente ven la hermosura del amor de Dios, pero no ven que destruye otros aspectos del carácter divino y deja a Dios como un Dios de una pierna. Entonces es muy insidioso, hermana. Y tristemente, especialmente en Chile, él ha tenido bastante influencia y está causando, ahora no se ven los daños, pero déjense un tiempo los frutos y van a comenzar a verse los daños. Y los daños van a ser en liberalismo, porque la mente natural va a decir, bueno, yo no tengo que dejar de pecar, yo puedo seguir pecando, Dios me acepta, me ama, y no importa lo que pase, el Señor me va a salvar igual. Dios va a salvar a Hitler, Dios va a salvar a todos, incluso salva a Satanás. Al final Satanás es salvado, es pasado por el fuego que él ha definido como un fuego purificador, el fuego de la destrucción. Y en el otro lado sale Lucifer, resucita Lucifer totalmente convertido, a pesar de que Satanás nunca escogió arrepentirse, nunca escogió confesar sus pecados, nunca escogió someterse a Cristo. Lo opuesto, mató a Cristo porque él no lo aceptaba. A pesar de eso, al final Dios lo salva. Sí, es una doctrina muy insidiosa. Lean el último capítulo del conflicto de los siglos y ahí queda clarísimo. Es tan claro. Si Dios nos dio el espíritu de profecía para mantenernos en la verdad, hermanos, y tenemos que ser humildes y someter nuestras conclusiones a la luz del espíritu de profecía y de la Biblia, ambas. El problema con la Biblia, hermanos, es que yo puedo con la Biblia llegar, eso es lo que Oscar ha hecho, él ha reinterpretado todos los versículos que hablan del castigo de los impíos, él los ha reinterpretado. Entonces ahora yo le presento el espíritu de profecía y el espíritu de profecía es tan claro en cuanto a la materia que él no puede reinterpretarlo. Entonces, ¿qué hace con el espíritu de profecía? Él dice, no, el espíritu de profecía contradice la Biblia, yo me quedo con la Biblia. Pero el espíritu de profecía no contradice la Biblia, el espíritu de profecía está contradiciendo sus opiniones, no lo que la Biblia dice. Si uno lee las Sagradas Escrituras sin la interpretación de nadie, tú vas a llegar a la conclusión que Dios a veces destruye, que Dios permite el castigo, Dios a veces destruye y que al final va a destruir a los impíos, porque no tan solo hay un capítulo, hay muchos lugares donde esto se refiere.
Y claramente, no es algo que Dios lo ha dejado en confusión. Dios lo ha dejado esto claramente escrito. Entonces es triste. Yo con todos los grupos hispanos que estoy hablando, les estoy diciendo no tengan nada que ver con las doctrinas de Oscar Sande. No se mezclen con ellas porque son doctrinas insidiosas. Comienza él a presentar un carácter tan lindo de Dios que abandonamos el otro lado y es herejía. La verdad es como una balanza. Yo se los he explicado de varias formas. La verdad es una balanza. Y la verdad tiene por lo menos dos aspectos a su balanza. Tenemos el aspecto, por ejemplo, en cuanto a la salvación, tenemos justificación y santificación. Si yo solo hablo de la justificación, ¿qué le pasa a la balanza? Se desbalancea y eso es lo que nosotros llamamos herejía. Por maravilloso que parezca la verdad de la justificación, es la santificación que la balancea. Y si yo tan solo presento santificación, la verdad nuevamente se desbalancea y se vuelve herejía. Para que la verdad sea verdad, tienen que estar ambos aspectos de la verdad en perfecto balance. Si yo hablo del amor de Dios y tan solo del amor de Dios y de su misericordia y todo eso, entonces se desbalancea la verdad, porque Dios también es un Dios justo. Si hablo solo de su justicia, entonces la verdad se balancea. Tiene que presentarse cada aspecto del carácter de Dios en balance con los otros aspectos del carácter divino. Y es ahí que tenemos al Dios de la Biblia. ¿Está eso claro? Lo que los predicadores enseñan ha de ser comparado con la Biblia y con el espíritu de profecía. Y si no está de acuerdo, no rechacen ni la Biblia ni el espíritu de profecía, rechacen al predicador. No importa cuán carismático, cuán maravilloso el predicador sea, cuán consagrado aparezca ser y cuán espiritual les parezca ser, no se guíen por esas cosas. Guíense por la Biblia y el espíritu de profecía, lo que está escrito. Un profeta tiene mucha más autoridad que un predicador, hermanos. Porque el predicador presenta las conclusiones que él ha llegado a tener de su estudio. El profeta presenta directamente la palabra de Dios. ¿Queda eso claro? ¿Cuántas personas han fracasado en su vida espiritual porque han seguido líderes espirituales, pastores, profesores que parecen científicos dentro de la iglesia que llegan a conclusiones? Aquí en Australia llegó Desmond Ford entre los 60, 70, y cuando él se rebeló a principios de los 80, la iglesia perdió 1/3 de sus pastores y hoy día la gran mayoría de esos pastores son ateos, abandonaron totalmente el cristianismo y se fueron totalmente de la fe. Ahí se ven los frutos. Pero parecía tan maravilloso lo que Desmond Ford enseñaba. Su énfasis era la justificación por la fe, que no hay necesidad de la santificación, y comenzó a sacar el juicio, sacó la autoridad del espíritu de profecía y cayeron adventistas como moscas. La iglesia aquí en Australia nunca se ha recuperado de aquello. ¿Por qué? Porque seguimos a un predicador, no seguimos lo que Dios nos ha dado. Aquellos que siguen la palabra de Dios y el espíritu de profecía, como está escrito, no van a caer, hermanos, por esta enseñanza. Todo tipo de viento de doctrinas azotarán la iglesia. Y lo que Oscar Sande está enseñando es una doctrina falsa, hermanos. Tomen el espíritu de profecía, no les va a tomar mucho tiempo descubrir que él está equivocado. No les va a tomar mucho tiempo. Efesios 4:14 habla sobre el tema, es claro. Léelo, hermano. Ay, no lo tengo a mano. Te lo leo yo entonces. Yo pensé que lo tenía a mano. Dice 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Así que yo le he presentado a Oscar claramente citas, he hablado con él ampliamente en cuanto a esto, pero él no quiso someterse. Así que ahora tristemente con mi hermano lo va a volver a ¿cómo se llama? Hablar con él
le va a presentar sus estudios y vamos a tener que seguir los pasos de Mateo, capítulo 18, para ver si él se repone. Si no se repone, entonces tristemente va a tener que ser sancionado. Porque ¿Me lo que está repite el último enseñando no versículo, por es favor? Efesios 4:14, hermano. Gracias. Muy bien, sigamos con nuestro estudio. Así que a todos los que puedan ustedes que andan con esta doctrina, incítenlos a que lean por ellos lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu de Profecía dice. Incítenlos a que estudien el Espíritu de Profecía. Hermanos míos, nosotros debemos estudiar y conocer la luz que nos ha dado a través del Espíritu de Profecía. ¿Por qué? La Biblia lo comparamos como un mapa, pero es el mapa de los mares altos, es un mapa general. Cuando los navegadores de barcos van acercándose al puerto, ellos cambian el mapa. Ellos sacan un mapa muy detallado que les muestra con detalles los recovecos del puerto, dónde están las aguas profundas, las aguas bajas, dónde están los peligros. Y muchas veces traen un navegador especial al barco para que los guíe hacia el puerto. Entonces Dios le dio a los adventistas del séptimo día un guía, un navegador que nos ayuda a entender la palabra de Dios, que de otra manera no podríamos entenderlo. Es la ayuda de un profeta, hermanos. Entonces debemos estudiar la Biblia en la luz del Espíritu de Profecía para poder comprender claramente, hermanos, y no ser engañados. Aquellos que rechacen la luz del Espíritu de Profecía, como pastor, yo ya llevo 20 años de pastor y como adventista del séptimo día he visto tantas veces que aquellos que rechazan el Espíritu de Profecía dicen, no, yo no quiero el Espíritu de Profecía, yo quiero tan solo la Biblia. Eventualmente abandonan la fe y muchos de ellos pierden toda fe, dejan de ser cristianos totalmente. Así que no caigas en aquello, hermanos. Ten tu fe puesta en la Biblia, tenla puesta en la palabra de Dios. Ahí es donde nuestra fe debe estar fijada. Muy bien, sigamos con el estudio. La necesidad de conocer a Dios. Y yo voy a tratar de presentarles un aspecto balanceado. Si ustedes ven que yo estoy desbalanceado, pueden argumentar conmigo y pueden mostrarme. Yo les voy a mostrar un aspecto balanceado del carácter de Dios. Tratar de mostrarlo en su complejidad, porque el carácter de Dios es maravilloso, pero es complejo. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, se nos dice el deseo de Dios hacia nosotros. Marcos, capítulo 12 y versículo 30. No tan solo Dios desea que lo conozcamos, sino que Dios también desea que lo amemos. Versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que lo amemos. Para Dios no es, hermanos, satisfactorio tan solo que nosotros hagamos las formas de la vida cristiana, que vayamos a la iglesia, que atendamos reuniones de oración, que vayamos a estudios bíblicos, que paguemos el diezmo, que sirvamos en la iglesia. Sí, eso es lindo, pero Dios desea que haya una relación íntima con Él, una relación de amor, que lo amemos profundamente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que todo nuestro ser esté invertido en amar a Dios. Y saben ustedes que incluso cuando nosotros como hijos, cuando nosotros tenemos una visión desbalanceada de nuestros padres, es difícil amarlos. Por ejemplo, si tú creciste en un hogar donde tus padres eran dictatoriales, eran excesivamente justos. Y el hogar parecía que tenías una camisa de fuerza puesta alrededor. Eso va a crear un rechazo hacia los padres. Pero ahora si tú creciste en un hogar como mi sobrino creció en un hogar que se le daba de todo. Lo de él abría la boca, se le daba todo lo que quería, se le daba. Y los papás le daban todo lo que quería, lo regalonearon, nunca lo corregían. Él también creció con una rebeldía hacia sus padres.
Por eso es importante que en el hogar se manifiesten los dos aspectos de todo carácter, aquellas partes suaves, hermosas y también aquellas partes más fuertes, porque es necesario que el niño vea que los papás lo aman incondicionalmente, que son misericordiosos, cariñosos, tiernos, que son buenos con él, pero a la misma vez que los padres reconocen la necesidad de disciplina, que ponen barreras alrededor del niño para que el niño entienda que hay cosas buenas y cosas malas, que el niño entienda que hay disciplina y que la disciplina es dada con amor, que hay justicia, que los padres son justos, pero que esa justicia se expresa también en la manifestación de misericordia y todo aquello. Entonces ese niño crece con una relación saludable con sus padres. Y es lo mismo con nosotros, con Dios. Si tú ves como al Dios tan bueno que, bueno, es tan bueno que es tan bueno, entonces vas a tener problemas relacionándote con Dios. Porque hay algo en el corazón humano que también desea de que Dios sea un Dios que nos guía, un Dios que disciplina, un Dios que nos corrige. Y eso es lo que el Dios de la Biblia, que la Biblia presenta. Dios anhela que le amemos y para amarlo nosotros debemos relacionarnos con Él saludablemente. ¿Sabe que el amor produce confianza? Vamos de esta manera. La comunicación crea una relación. La relación lleva a tener conocimiento de la persona. El conocimiento de la persona nos va a llevar a confiar en aquella persona. Y al confiarlo vamos a poder amar en aquella persona. Si no tenemos comunicación, que es la oración, el estudio de su palabra, no vas a poder llevar a tener una relación con Dios. Si no tienes una relación con Dios, no vas a poder conocerlo. Si no lo conoces, no puedes confiar en Él. Y si no confías en Dios, no vas a poder amarlo. Entonces, lo necesario para que nosotros podamos llegar a amar a Dios y confiarlo es comenzar teniendo comunicación con Él, comunicarnos, pasar tiempo con nuestro Padre, hablando con Él, estudiando de Él, dejar que Él nos hable a través de su palabra. Es esencial. Sin eso no se puede formar una relación con nuestro Padre Celestial, hermanos. Es como cuando ustedes comenzaron a conocerse con su pareja. Eventualmente se enamoraron y se casaron, ¿cierto? Pero si ustedes estudian el proceso a través del cual ustedes llegaron a enamorarse y luego se sometieron para vida, ustedes se dan cuenta que comenzó con comunicación. Comenzaron de primera, no se conocían, pero se gustaron. Entonces, para conocerse, ¿qué hicieron? Comenzaron a pasar un poquito de tiempo juntos, comenzaron a conversar y al conversar comenzó a crearse una química. Y al comenzar a comunicarse, comenzaron a conocerse y se dieron cuenta que se atraían, que la otra persona tenía lindas características, cosas que me gustan, que comparten cosas juntos. Y al conocerse, luego comenzaron a desarrollar una relación. Ahora quisieran pasar tiempo juntos. Oye, salgamos, vamos a la playa, tomémonos de aquí, vamos, te invito a comer. Relación. Y al relacionarse, comunicarse, ese conocimiento crece y da fruto a confianza. Ahora ya podemos salir juntos en la noche, yo sé de que él o ella no va a hacer nada malo, que me va a respetar, ya confío. Y luego eso comenzó a dar fruto al amor. Y eso es igual, en todas relaciones exactamente igual. Tú no puedes ir bueno, ahora aquí en Australia hacen esa locura, se llama casamiento a primera vista. No es amor a primera vista, es casamiento a primera vista. Nunca se han visto, se encuentran en un programa de televisión y se casan. La gran mayoría de estos matrimonios, todos terminan en fracaso, en divorcio. Algunos de ellos se divorcian horas después de haberse casado. Porque claro, el casamiento, que es esa relación íntima del conocer, eso es realmente conocer, esa relación íntima es el fruto de todas aquellas cosas que hemos pasado. La comunicación, la relación, el conocimiento, la confianza, el amor. Entonces eso da fruto a una relación profunda. Eso es lo que Dios busca. Dios busca una relación de amor, una relación profunda, una relación que está basada no en sentimientos baratos,
sino que está basada en un conocimiento profundo de quién Jehová es. Vivimos en un tiempo, hermanos míos, de que el carismatismo ha tomado control del cristianismo, y el carismatismo, las religiones pentecostales, controlan la religión por los sentimientos. Está todo basado en los sentimientos. El verdadero cristianismo no está basado en sentimientos. El verdadero cristianismo está basado en una relación basada en la palabra de Dios, en una relación madura, en una relación de amor que no es sentimientos. Sí, se manifiestan sentimientos, pero la relación no está basada en sentimientos. ¿Cuánto tiempo durarías tú casado o casada si tu relación estuviera basada en sentimientos? Te despiertas en la mañana y tu esposa está con el pelo así, tiene mal aliento, se despertó enojada, te reta y te dice las peores cosas. ¿Cuánto tiempo? Si tu relación estuviera basada en sentimientos, en esas mariposas que sentiste en el estómago cuando recién se conocieron, ¿ustedes creen que el matrimonio duraría? No. Muchos matrimonios se forman así, fracasan. El matrimonio verdadero está basado en el amor, que es un principio que gobierna la relación. No es un sentimiento, es un principio. Y ese principio dice, yo te voy a amar no importa cómo tú seas. Y ahí se forma una relación madura, una relación que dura para siempre, hermanos. Es lo mismo con nuestro Dios. Debemos amarlo porque Él es maravilloso. Él no es como nosotros. Dios es un Dios maravilloso, pero debemos conocerlo, pues. Y es por eso que es tan importante nosotros pasar tiempo en oración, porque es a través de la oración que el corazón del ser humano se une al corazón de Dios y lo conocemos. Como cuando yo conocí a mi esposa y comenzamos a juntarnos. Qué lindo que era conversar con ella, y queríamos conversar más. Pasábamos los domingos todo el día, llegaba temprano a su casa, pasábamos todo el domingo juntos, y luego me iba a la casa, llegaba como a las 10 de la noche, mi pobre suegra. Ahora yo entiendo lo que pasó, pero en ese tiempo, ¿qué me importaba la suegra? A mí me importaba la hija, no la suegra. Llegaba a la casa como a las 11, ella me llamaba y seguíamos hablando un par de horas. Claro, pues esa comunicación que permitió que se formara una relación estable, profunda, que dio fruto a un amor profundo, a un amor que ahora nos ha llevado a estar juntos y tener una relación madura, que pase lo que pasa, nos amamos cada día más. Lo mismo es con Dios. Entonces, para poder desarrollar esa relación con Dios, debemos pasar mucho tiempo con Él. Y es eso es aquí donde Satanás te pelea. Satanás te quita el tiempo a través de la televisión, los medios sociales, de estar ocupados en el trabajo, con la familia y todo. Y entonces Satanás sabe muy bien de que si pasamos mucho tiempo con el Señor, su poder sobre nosotros es destruido. Entonces nos batalla en ello. Y nuestra batalla de la fe es dedicarnos a formar relación con Dios. Todo lo demás debiera estar a expensas, excepto nuestra relación con Dios. Miren el ejemplo de Jesús, Lucas 3:21. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice ahora? Y orando él, el cielo se abrió. Orando. Aquí se nos van a ver los versículos que yo lo muestro, que se presenta a Jesús como un hombre de oración. Vengan a Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Versículos que nos muestran a Jesús orando. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Interesante que Jesús, su vida era tan ocupada, pero siempre encontraba partes, incluso si estaba rodeado de gente o rodeado de sus discípulos, Jesús encontraba tiempo para orar. Estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él y Jesús estaba orando, y ellos sabían que Jesús estaba orando. Fue esa vida de oración que los llevó a ellos luego a ser hombres de oración. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice hermana White que la naturaleza humana de Cristo se cargaba de divinidad cuando él oraba. Y eso se veía en su energía, en su rostro brillaba, su carácter refulgía el carácter de Dios. En otras palabras, la oración de Cristo era como recargar sus baterías. Y nosotros debiéramos aprender a ser como Él, que no debiéramos dejar de orar hasta que nosotros somos recargados espiritualmente y estamos listos para la batalla del día. Así que debiéramos levantarnos bien tempranos, cuanto sea necesario, antes de salir al trabajo, para pasar suficientemente tiempo con Dios, para que nuestra naturaleza humana se recargue, que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos salir a la vida cotidiana con la naturaleza de Cristo en nosotros. Lucas 6:12. Lucas 6:12. El ejemplo de Cristo, hermanos. A Cristo le encantaba orar. Era su pasión. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios y tenía una vida ocupada. Lucas 5, 15 al 16, perdón, sí, 15 al 16, Lucas 5, 15 al 16, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La vida de Cristo era tan ocupada, y él debe haber estado muy cansado, pero en vez de irse a dormir, él se iba a orar. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Lucas 9, 28 al 29. Lucas 9. Es el apóstol Lucas, Lucas, el doctor, que nos enseña acerca de la vida de oración de Jesús. 28 al 29, dice, de Lucas 9, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco, y resplandeció. Wow, aquí vemos la transformación de Jesús, su glorificación, y ocurre en el contexto de oración. Y quiero que noten que a Jesús le encantaba ir a lugares desiertos, a montes, en la naturaleza a orar. A mí me encanta hacer eso también. Yo voy a veces al mar, me siento en dunas mirando el mar y oro. O a veces me voy por días al bosque y llevo una carpita, me llevo comida bien liviana, tengo un bote a remos, me lo llevo y el propósito es pasar 2, 3 días con el Señor. Me llevo mi Biblia, el Espíritu de Profecía y a pasar tiempo con Cristo. Y uno vuelve recargado. Especialmente cuando hay pesos, hay preocupaciones, hay cosas que lo están tirando para abajo. Es bueno irse al bosque, irse a la naturaleza, ir a estar solos, pasar un día con el Señor. El viernes pasado el Señor me dijo que hay día de oración, hay día. Así que estaba bien ocupado, pero dediqué momentos durante el día a pasar tiempo con el Señor. Debemos aprender a hacerlo, hermanos, a darle prioridad a nuestro Padre. El ejemplo de Jesús así lo dice. ¿Por qué era que a Jesús le encantaba la oración? Lucas 22, 41 al 42. En la hora más difícil de su vida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres que de mí pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en el momento más arduo de su vida, Jesús oró. En otras palabras, para Jesús, todos los aspectos de la vida, todas las circunstancias de la vida, era una excusa para la oración. ¿Por qué? Porque él entraba en contacto con su papito y a él le encantaba hablar con su padre. Era lo más lindo en su vida, el retirarse. Imagínense el dolor de Jesús, un ser santo viviendo en el medio del pecado, la maldad, el dolor, el sufrimiento, el ataque satánico que nunca lo dejó, constantemente tentándolo, atacándolo, tratándolo de desanimar, tentándolo al pecado. La vida de Jesús debe haber sido una vida
aparte de su ministerio, debe haber sido una vida tan pesada. Y sin embargo, Jesús encontraba solaz en la presencia de su Padre a través de la oración. Y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo, hermanos. Si no oramos, tarde o temprano Satanás nos derrotará. Capítulo 22, versículos 43 al 44, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un ángel viene a ayudarlo. ¿Se fijan cómo es Jesús cargado de poder para poder llevar a cabo la voluntad divina? ¿Por qué es que nosotros somos tan débiles? Es porque no oramos, hermanos. Satanás nos derrota tan rápidamente porque no oramos. Jesús batalló hasta sangre para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo obtuvo la victoria? A través de la oración, hermanos. Y es ahí donde se encuentra el secreto de la victoria nuestra. Si nosotros hemos de ser cristianos poderosos, si hemos de ser cristianos como Cristo, si hemos de luchar contra el poder del enemigo y vencer, entonces hemos de ser hombres y mujeres de oración como Cristo Jesús. ¿Y por qué hemos de orar? No como algo formal, sino porque al orar entramos en la presencia de aquel Dios maravilloso que también es nuestro papito, en el cual podemos confiar, echar todos nuestros pesos y deleitarnos en aquel maravilloso amor que Él derrama en nuestras almas cuando estamos en comunión con Él. Así que ese es el desafío, hermanos, el aprender a ver a nuestro Dios de una perspectiva distinta para poder llegar a confiar en Él y amarlo. Y para poder hacer eso, nosotros debemos pasar mucho tiempo en oración, estudio de su palabra, estudio del espíritu de profecía, buscando una intimidad con Dios. La próxima semana vamos a tomar la lección directamente en cuanto al carácter divino. ¿Cómo es Dios? Vamos a comenzar la próxima semana, vamos a tomar 2 o 3 lecciones en cuanto a eso para poder clarificar algunos errores y poder facilitarles a ustedes el que vean a Dios de una manera positiva, de una manera hermosa y se relacionen con Él libremente, sin trabas. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Todo lo que Dios hace, su fundamento es el amor. Todo lo que Dios es, su fundamento es el amor. Y su justicia es una manifestación de aquel amor. Dios no hace nada por egoísmo. Dios lo hace todo basado en el amor. Pero las diferenciamos porque son distintos aspectos de carácter. El fundamento del carácter divino es el amor, pero todo otro aspecto son su misericordia, su bondad, su ternura, son aspectos del carácter divino. Su perfección, su santidad, son aspectos del carácter divino. Y para tener a Dios debemos tener a un Dios que a la misma vez que Él es misericordioso, Él es santo. A la misma vez de que es un Dios bondadoso, Él es un Dios puro. A la misma vez que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios justo. Entonces debemos siempre mantener el carácter divino en forma balanceada. Completo, es uno, es un carácter. Y es su carácter completo, pero el pecado a nosotros nos ha dañado, que nos cuesta ver cosas. Todo a nosotros, la verdad, siempre nos cuesta verla en forma balanceada. Siempre nos estamos peleando por distintos aspectos de la verdad. Entonces, no debe ser así. Debemos comprender la verdad en forma completa. Y de esa manera entonces no tendríamos el problema de andar enseñando de que Dios no castiga, de que Dios que la justicia de Dios no trae destrucción. La Biblia claramente muestra que sí, pero es todo el resultado del amor de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace siempre motivado por el amor. Todo, todo, todo. Y es difícil para nosotros entenderlo porque nosotros no somos así, pero Dios es así. Sí, gracias por eso, Sebastián. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hay cosas, dice el Espíritu de Profecía, que es nuestro privilegio recibir, pero no lo recibimos porque no oramos, no le pedimos a Dios. Y el apóstol Santiago dice lo mismo, dice, no recibís porque no pedís. Entonces, hay bendiciones que Dios tiene en su
en su bodega, reservadas solo para aquellos que, demandando las promesas, reclaman aquellas bendiciones y por fe las esperan. Entonces las bendiciones son otorgadas para ellos. Pero Dios es un Dios generoso. Eso es una de las cosas que vamos a aprender, que Dios es un Dios generoso, que todo lo que Él da lo da en generosidad. Y a Él le encanta dar, porque esa es su naturaleza. El amor crea generosidad y a Dios le encanta dar. Y es por eso que Él le da vida, le da salud, le da riquezas, le da de todo a los seres humanos. Pero van a ser juzgados por aquellos dones, porque todo lo que da trae una responsabilidad de vuelta. Los dones divinos demandan que nosotros debemos entonces tener gratitud hacia Dios y también usar esos dones en el bienestar de otros. Cuando esos dones son usados en forma egoísta, entonces van a traer juicio a nuestra cabeza. Dios nos va a juzgar de la manera que usamos los talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A Dios a todos le ha dado talentos, a todos le ha dado dones, porque es su naturaleza. A Él le encanta dar, porque el principio del amor es dar y se os dará. Y depende de tu madurez espiritual y de tu relación con Cristo. Si eres nuevito y no conoces a Cristo, entonces comienza a leer los evangelios. Y en cuanto al espíritu de profecía, entonces tu primer libro debiera ser el libro Camino a Cristo. Después, El deseado de todas las gentes. Una vez que te enamoraste de Jesús y estás convertido, entonces ahora ya puedes leer el resto de las Sagradas Escrituras. Irte a Génesis y salir de ahí. Si no, el problema es de que si tú no estás enamorado de Cristo y tú no te has sometido a Él y comprendes el carácter divino a través de la vida de Cristo, vas a mal interpretar los cuadros que tenemos de Dios en el Antiguo Testamento. Y vas a ver al Dios justiciero, al Dios castigador, al Dios que se venga y todas esas cosas que nos presenta el Antiguo Testamento, pero no tenemos una clara perspectiva del carácter divino, entonces nosotros juzgamos malamente aquellos cuadros. Pero cuando ya ves a Dios en Jesús, porque ahí es donde hemos de comenzar para entender a Dios, y cuando ves al Dios de Jesús, entonces ahora ya puedes irte a recorrer las Sagradas Escrituras y vas a ver a Dios del Antiguo Testamento con otros lentes. Porque nosotros interpretamos al Dios de la Biblia de acuerdo a los lentes que llevamos. Si son lentes católicos, vemos al Dios de esa manera. Si crecimos en un hogar donde eran bien disciplinarios, ese es el Dios de la Biblia. Pero no es el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Dios, es el falso Dios. Definitivamente. Sí, entonces son los evangelios los sugeridos como para... Claro. Ya, perfecto. Gracias, pastor. No hay problema. Muy bien, ¿hay alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Están gratis, la próxima semana comienzo a cobrar. ¿No? Muy bien, terminemos entonces, hermanos. Que tengan una linda noche, que duerman bien, como me decía mi mamá cuando era niño, que sueñes con los angelitos. Y yo me voy a mi día de trabajo. Oremos. Padre maravilloso, te agradecemos por los momentos que hemos pasado. Momentos gratos, Señor, del estudio de tu palabra, momentos que nos desafían a verte a ti como tú tal cual eres. Oh, Señor, revélate a nosotros. Muéstrate, Señor, tal cual tú eres. Haz que te veamos en toda tu hermosura, para que, Señor, así podamos enamorarnos de ti y poder desarrollar una relación contigo de intimidad profunda, que nos lleve así, Señor, a confiarte y amarte con toda nuestra alma. Bendice a mis hermanos allá, Señor, por favor, protégelos del error. Hay tantos vientos de doctrinas que están soplando sobre tu pueblo para crear confusión. Te pido por Cristo Jesús, que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda la verdad, que el Señor y aquella verdad que tú nos has revelado en tu palabra y la has confirmado en el Espíritu de profecía, que seamos fieles en investigarla, en leerla, Señor, y apropiarnos de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.